Continuamos hoy en sus pasos. Y estábamos en el punto de la glorificación y habíamos llegado hasta la crucifixión. Y decíamos en el punto C, con este evento termina la semana de la pasión o del padecimiento. Y después, ¿qué viene de la crucifixión? La resurrección. Muy bien. Lo habíamos visto. Y lo que pasa es que entre medio hay toda una serie de eventos antes de la resurrección, interesantes, pero forma parte de otro estudio. Lo estuvimos viendo la semana pasada, este punto, en escatología, y justamente estábamos en el punto del estado intermedio. ¿Qué pasa con los cristianos? Era puntualmente sobre la esperanza cristiana, ¿no? ¿A dónde van los cristianos cuando mueren? ¿A dónde van? ¿A dónde? Bien. Lo que pasa es que, claro, te hacen una pregunta así. Imagínense que una persona que no conoce al Señor les plantea esto. ¿Qué respondemos? Bueno, la Biblia tiene respuesta. ¿A dónde fue el ladrón de la cruz cuando el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo? En el paraíso, aparece la palabra en el paraíso. ¿A dónde van los hijos de Dios cuando mueren? Van a estar en la presencia del Señor. ¿Dónde? En el cielo. Pero antes se hablaba de el Seol como el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se hablaba de ese lugar a donde iban todos los que morían, tanto creyentes como incrédulos. Bueno, entre la crucifixión del Señor y la resurrección se dice que el Señor descendió a las partes. ¿A dónde fue si descendió? A las partes más bajas. Al Seol. ¿A qué fue ahí? Anótense en escatología para el año que viene, porque no estamos en escatología. Pero digo, fue un hecho real. La crucifixión fue real, la muerte de Jesús fue real. Pasaron 3 días y 3 noches, según la profecía de Jonás, ¿no? Estará en el vientre del pez. ¿Se acuerdan de esa profecía? 3 días y 3 noches. La Biblia habla sobre este hecho como un hecho profético que se cumple en la crucifixión del Señor, y después al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó, así como estaba escrito. Y llegamos al punto D, en Mateo 28, del 1 al 10, encontramos este relato. Si alguien ya lo tiene, porque yo les di tiempo para que lo busquen. Es que estábamos muy atentos. Bueno, pero es interesante o no. Por eso está bueno que nos preparemos para dar respuestas a estas cosas, porque esto realmente sucedió y forma parte de la historia de la salvación, ¿no? ¿Tienen Mateo 28? ¿Quién lo tiene? ¿Lo leo? Dale. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve.
y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección, un hecho glorioso, ¿o no? Jesús venía diciendo, ¿no? En esto he glorificado a mi Padre. Ya llegó la hora, consumado es, dijo en la cruz. Ya está, consumado es. Se terminó la obra de la redención. El enemigo fue derrotado. Se le quitó al diablo el poder que tenía sobre la muerte. Ya está. ¿Qué momento más glorioso el de la crucifixión? Sin embargo, aparece la resurrección, que va de la mano con la victoria de la cruz, porque si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra esperanza. Seríamos dignos de conmiseración, dice. Pero sin embargo, Jesús resucitó. Es un hecho más que solamente un milagro. Es una victoria completa. Y como decíamos la semana pasada, es la victoria más grande de la historia de la humanidad. No se compara con ninguna guerra en ninguna época de la historia. Es una victoria espiritual eterna. Entonces podríamos decir, listo, ya está. Acá está la glorificación. Pero no, todavía hay más. Vamos a leer lo que está debajo del punto, antes de seguir. El punto D. La muerte de Jesús no fue aparente, fue real. Por eso se encarnó para morir como hombre. Sus funciones vitales cesaron, pero el poder de Dios lo levantó. Hechos 2, 22 al 24 y 10 del 39 al 41. No pasó mucho tiempo, enseguida lo glorificó. Hechos 2, 27 y Juan 13, 32. En ese momento el cuerpo de Jesús deja de ser mortal para ser eterno, es glorificado para poder habitar en gloria con el Padre. Por eso algunos dicen que este es el preciso momento de la glorificación, porque se entra formalmente en el estado de inmortalidad. Pero el hecho es que el Señor todavía está en la tierra. Bien. Por eso, como les decía recién, normalmente cuando se llega a este punto, ¿qué se dice? Ya está. Ahora es glorificado. Ahora, ¿por qué? Porque pasa de la muerte física a la eternidad. Entonces, esa transición es lo que después Pablo lo desarrolla en 1 Corintios 15, que está ahí también en el texto. ¿De qué habla 1 Corintios 15? De la resurrección. General también, no solo la de Jesús, pero pone la resurrección de Jesús como la primicia, lo primero, el primer resucitado para no volver a morir. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros también. De todos aquellos que han partido antes, nuestros hermanos en la fe, en este momento su alma está descansando en la presencia del Señor. Pero va a llegar un momento en que cuando el Señor venga, dice 1 Tesalonicenses, ¿no? Va a descender, va a traer el alma de los que partieron para integrarse a un cuerpo glorificado. Ahí después lean 1 Corintios 15, habla de esa glorificación de un cuerpo. Pablo habla de la resurrección de los que han partido. O sea, esa es la esperanza de los cristianos. ¿Y por qué tiene que suceder eso? Cuerpos glorificados, cuerpos nuevos. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo preparando. Bueno, nos falta la ascensión. Ahora entramos en la ascensión. Pero claro, para poder habitar un lugar fuera de este planeta, para poder estar en una dimensión distinta a la nuestra, tiene que ser por medio o a través de un cuerpo que esté preparado para esa situación. Según nos enseñaron en la escuela, si nosotros nos
nos vamos de la atmósfera, salimos del lugar donde vivimos y respiramos a un lugar donde no hay oxígeno. ¿Cuánto vamos a durar ahí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está preparado para vivir. Si no tenemos un traje espacial, no duramos ni un minuto. Bueno, por esa razón también, lo veamos más adelante, nosotros también vamos a pasar por ese milagro de transformación. Los que han partido van a resucitar y los que estén vivos también van a tener una transformación en sus cuerpos para poder estar en la gloria con el Padre. ¿A dónde está Jesús ahora? En la gloria con el Padre, sentado a la diestra del Padre. Por eso se dice, bueno, ya está glorificado, porque ya no forma parte de nuestra realidad, de nuestras dimensiones de tiempo y espacio. Entonces, bueno, ya está. Pero no, todavía falta. Porque de hecho, seguimos leyendo, en el punto E, lo que sucede con la ascensión, que tiene que ver también con esto, ¿no? ¿Qué dice Hechos 1, 6 al 11? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Hasta ahí? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya está, glorificado. Ya no está más en la tierra. ¿A dónde fue? Al cielo. Habla con sus discípulos, los alienta a que queden allí. Viene el Espíritu Santo. Pero ¿cuánto tiempo pasa antes de que Jesús ascienda? Porque después de la resurrección, antes de la ascensión, hay un tiempo que sigue pasando Jesús con los discípulos, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos durante esos días que estuvo con ellos? No sabemos. Porque no hay registros de qué habló Jesús. Podemos suponer, podemos imaginar que los preparó a los discípulos también, les contó cosas que antes no les había contado. No sé, yo pagaría por saber, ¿no? De curioso nomás. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿De qué hablaron? ¿Qué les contó? ¿Qué les preguntaron ellos a él? Claro. Estuvo un tiempo, después viene la ascensión, y después que Jesús asciende, ¿qué es lo que viene? La promesa. Pentecostés, el Espíritu Santo que desciende. Y después de la ascensión, sabemos que Jesús ¿a dónde fue? Apocalipsis 3:21. Perdón, no leímos bajo la ascensión, ¿no? Jesús debía ascender como un requisito para que el Espíritu Santo descienda. 40 días pasa el Maestro con sus discípulos. Habla, camina, come con ellos. No es un fantasma, sigue en su cuerpo, pero ahora glorificado. Cuando llega el momento de la despedida, fue alzado y una nube lo recibe en el aire. A esto se
se suman ángeles hablando con los discípulos. Ahora sí, este es el cuadro final y perfecto de la glorificación del Hijo, pero no. ¿Y ahí qué dice? Apocalipsis 3:21. No, Lo leo. 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ya que estás, Luli. No me pongo igual. No te hagas problemas, sí. Nadie te conoce. No sé. Cintia, yo sí. No, y lo de la iglesia de la paz también. Por eso. Eso está Así que- enfocado en la cámara. Sí. ¿Qué leo? Punto F. 1 y 2. Bueno. Ocupando un lugar de autoridad. El texto bíblico nos sigue dando detalles de lo que sucede en el cielo. Esteban ve a Jesús sentado a la diestra de Dios en la gloria. El Hijo del Hombre, un cuerpo humano glorificado sentado a la diestra de Dios, con todo lo que eso significa, recibiendo gloria, honra y alabanza. Y el apóstol Juan lo ve digno de tomar el poder y recibir la honra, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis 5, 11, 13. ¿Lo leo en la cita bíblica? Sí. Antes está Hechos 7, 55 y 56. Lo de Esteban. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, de aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La visión que tiene Esteban en el momento de la muerte es espectacular. Si el Padre habló el Hijo, pues wow. Claro, se le fue concedido ver en ese momento el trono, al Padre sentado en el trono, al Hijo sentado a la diestra del Padre. Y habla de que él vio la gloria de Dios en el versículo 55. ¿Existe tal cosa como la gloria de Dios? Claro que sí. Y ya está, listo, ahí está, sentado a la diestra del Padre otra vez, en la gloria. Pero seguimos avanzando. Juan también lo ve, ¿no? Hay en Apocalipsis. En el punto 3, ¿qué dice? A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Me lo sacaste, güey. Carolina. Caro Olivera. ¿Tenés para Hola, leer? ¿Tenés? ¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿tenés para leer el punto 3 y 4? ¿Qué dice trabajando? Esperando y trabajando. Ah, bueno, esperando. El autor de Hebreos lo menciona, esperando, hasta que sus enemigos sean pues puestos como estrado de sus pies. Hebreos 10, 12, 13. Trabajando, pero no es una espera pasiva. Sigue trabajando como sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16 dice. Bueno, después hay un montón de versículos. Como estrado de sus pies. Hebreos 10, 12, 13. Trabajando, pero no es una espera pasiva, eso ya te lo dije. Sigue trabajando, dice. Y preparando un lugar para que estemos con Él. Bien. Volverá en gloria. Bueno, hasta ahí. Mateo. Hasta ahí por ahora. Entonces, tenemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero está sin hacer nada. Sigue trabajando. Sigue trabajando.
O sea, ¿de qué manera? Primero dice que está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, dentro de la escatología tenemos la derrota de Satanás y de sus huestes y del anticristo y del falso profeta y de todas las profecías que faltan cumplirse con respecto a los últimos tiempos, ¿no? Bueno, Jesús está esperando que eso suceda, pero también dice que está trabajando. O sea que no es una espera ahí sentado en el trono y solamente mirando lo que pasa. ¿De qué está trabajando? ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos dice la Biblia? Como sacerdote. Hebreos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y también habla de que Él en ese trono de gracia intercede por nosotros, nos recibe cuando nos arrepentimos, cuando nos acercamos al trono de la gracia. ¿Se acuerdan ese pasaje? Acercaos pues al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia, ¿no? Y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Jesús debe estar trabajando más que nunca, porque permanentemente tenemos que hacer uso de ese recurso. Todos los días tenemos que ir al trono de la gracia y todos los días Jesús nos recibe. Él no es que ya no está haciendo nada. Él también, entre otras cosas, también encontramos ahí en Juan, que le dice a los discípulos que Él se iba a ir. ¿Pero se iba a ir para qué? Para preparar morada, un lugar para nosotros. O sea, encima Jesús, aparte, está trabajando de constructor. Está trabajando como sacerdote, está preparando lugar para nosotros. En Juan 14, del 1 al 3. Y en el punto G tenemos que volverá en gloria. Ahí ustedes vayan leyéndolo ese apunte para por ahí dedicarnos la semana que viene. Pero ¿por qué el anexo 4 tiene ese título? Satanás el acusador. Porque está relacionado dentro del punto que venimos viendo en el bosquejo, de que él está trabajando, la relación con Satanás, que está también permanentemente trabajando, acusándonos delante del trono del Padre. Satanás vive llevándole al Señor al trono acusaciones en contra nuestra. Mirá lo que hizo el Triqui. ¿Cómo te parece que este tipo puede entrar al cielo, a tu cielo? Y así pongan, no me dejen solo. O sea, el Satanás, cada vez que nosotros metemos la pata en algo, caemos o pecamos, nos acusa. Ese es el trabajo de Satanás, es el gran acusador. Por eso Jesús capaz que está trabajando más que nunca a favor nuestro, porque ahí habla dentro del bosquejo, lo tenemos como intercesor, como sacerdote, como nuestro abogado, ¿no? También junto con el Espíritu Santo. Entonces eso vamos a dejarlo para la semana que viene. ¿Pero está trabajando o no? ¿Está activo? En el punto G, ¿qué tenemos como título? Volverá en gloria, la promesa de que va a volver en gloria. O sea que en su segunda venida también vamos a ver su gloria. Se va a manifestar en gloria. Seguimos entonces con la glorificación. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que esto es un proceso que arrancó en Jesús a partir de su ministerio, en la medida que él iba avanzando y cumpliendo con el propósito del Padre, y ahora lo vemos, ya dijimos, bueno, pasamos por la cruz, ya está. No, resucitó, ya está. No, ascendió, listo, ya no está más en el mundo, ya está en la gloria. Pero todavía va a haber más manifestación de gloria y cada vez esa gloria va increciendo, ¿no? Va aumentando. Espectacular. Mateo 24:30. Bueno, ¿lo tienen? No, yo me estoy apurando, pero todavía está. Sí, está como en quinta fondo, pues. 24:30. Sí. El
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Y el 25:31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Trono de gloria. Volverá en gloria. Pancho. ¿Podés leer, Pancho? Sí, ¿cuál? El punto G. En su segunda venida, Jesucristo no viene como siervo, sino como rey, aunque todavía tiene que cumplir con las últimas cosas que el Padre le encargó. 1. Viene a buscar a los que le esperan. Hebreos 9:28. 2. A resucitar a los que durmieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 3. A reunirlos en las nubes, vivos y resucitados. 4. Juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos 17:31 y 2 de Timoteo 4:1. Recompensa y castigo. Apocalipsis 11:18. 5. A destruir a sus enemigos. La manifestación en gloria de Jesús en su segunda venida se conoce como la parusia, presencia o venida. Se utilizaba, entre otras cosas, para ilustrar la llegada de un rey o un general victorioso que era acompañado desde las afueras de la capital de un desfile triunfal. Era una entrada gloriosa, aclamación, celebración y festejo. Acompañaba ese retorno después de una campaña exitosa. El regreso de Jesús como Rey victorioso también se nos presenta con detallado sobresalir. Sonidos de trompeta anuncian su entrada. Es acompañado por ejércitos celestiales. Hay diademas sobre su cabeza y monta un caballo blanco. El resplandor de su presencia destruye a sus enemigos. Su reinado está por encima de todo gobierno u autoridad. Los otros términos que se asocian a su segunda venida son Apocalipsis, revelación, y epifanía, manifestación gloriosa. Bien. Volverá en gloria. Volverá en gloria. Y decíamos que esta segunda venida tiene que ver con la parusía. ¿Escucharon hablar de ese término? Bueno, es un término que justamente significa lo que tenemos en el apunte. Manifestación en gloria. Parusía es la presencia o la venida de alguien que llega a la capital del imperio triunfante. Era un término que se usaba, como dice ahí en el apunte, en la jerga militar, cuando un ejército llegaba victorioso, en el caso, imagínense de la película de los romanos, ¿no? Gladiador, o Quo Vadis. Siempre cito Quo Vadis porque es de mi época, no, es más vieja que mi época, pero si tienen la posibilidad de ver, encima veo que la están dando en los canales de películas yo tengo Flow, ahí en uno de los canales que pasan películas viejas, aparece Quo Vadis. Si tienen la posibilidad de verla, búsquenla y véanla, porque detalla todo esto que estamos viendo, porque era así, está bien documentada la película. Llegaba un general victorioso
y en las afueras de la ciudad tenía que esperar que se organice el desfile triunfal. El pueblo iba a salir a aclamar al ejército, al general o al rey que venía. El desfile inclusive contenía a los prisioneros, contenía el botín de guerra, todo eso se exhibía, por eso era algo triunfal, mostraba los frutos de la victoria. Entonces todo el pueblo salía a aclamar al ejército, a los generales, y si había reyes o prisioneros o esclavos que se tomaban de los lugares por donde habían estado peleando, bueno, a ellos no se los aclamaba, se los humillaba, pero el que recibía los honores era el ejército vencedor. Entonces, ¿en qué constaba ese desfile triunfal? En que había una parte del pueblo que lo iba a recibir en las afueras. ¿Vieron que cuando hay desfiles, qué sé yo, en Córdoba capital o en algún lugar, cuando llega la fecha patria, se hacen los desfiles en la plaza o en algún lugar y desfilan? No, estos venían desde la entrada desfilando. Y venían desfilando, pero un grupo del pueblo los iba a esperar allá afuera. Y con ese ejército venían aclamando y venían gritando y vitoreando. Y después estaban los que estaban en el centro, en la plaza central. Cuando se habla de la parusía, relacionándola con la segunda venida del Señor, un sector dentro de la escatología toma esta palabra para ilustrar que cuando se produce el arrebatamiento, los cristianos que son arrebatados a las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? ¿En la tierra? En el aire, arriba, ¿no? Para después regresar a la tierra con el Señor formando parte de esa venida triunfal. Por eso se usa este término parusía para ilustrar ese acontecimiento. No quiere decir que sea así tal cual, no detalla la Biblia eso, pero sí habla de que el Señor va a tener una segunda venida y una especie de parusía, una especie de venida triunfal en donde todos los santos, todos los ángeles, montado en un caballo blanco, también tiene su simbolismo el caballo blanco. ¿Quiénes montaban los caballos blancos? Los victoriosos, los generales, la gente importante, el rey, montaban los caballos blancos en victoria. Habla de una corona también con diademas ahí, ¿no? Está hablando de qué? De un rey que viene con una corona, pero no con una coronita de plástico, no, es una corona adornada con lo más precioso que hay. Así es como la imagen que se nos presenta de esa segunda venida del Señor. Por eso la parusía tiene que ver con esa venida triunfal en gloria. Es una entrada gloriosa. Caballo blanco, ejército, gente que lo aclama, desfile triunfal. Venció al diablo, venció la muerte. Espectacular. Es una escena que justamente nos muestra lo glorioso de la victoria de Jesús y de su segunda venida. Así que en algo así vamos a estar entreverados, ¿no? En esa segunda venida. Y terminamos con el punto H. Inaugura el estado eterno. Y Eugenia nos va a honrar con el final, con la conclusión de la clase, leyendo el punto H. Inaugura el estado eterno. La eternidad es un atributo que la segunda persona de la Trinidad ya poseía. Acá nos referimos al momento donde formalmente la muerte y el Hades son destruidos después del juicio final, dando paso a una condenación eterna para los incrédulos y la recompensa eterna para los justos. Apocalipsis 21:4. Algunas características del cielo. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá noche, no habrá muerte ni enfermedades,
no habrá casamientos, no habrá corrupción. El esplendor de ese lugar, la santa ciudad, es tan impresionante que Juan lo describe con los materiales más preciosos que el hombre puede imaginar. Y la presencia de Dios y del Cordero es tan plena y brillante que no hace falta sol ni templo. Ya no es necesario que el Señor oficie más como sacerdote, porque ya no habrá tentación ni pecado. Apocalipsis 21, 9-27. Inaugura el estado eterno. ¿Cuándo comienza el estado eterno? Después de la segunda venida del Señor. Va a suceder algo también. Bueno, esto también forma parte de escatología, pero después del milenio, después de ese reinado del Señor por 1000 años, que no sabemos si son literales, pero sí va a ser un tiempo en donde el Señor va a reinar, un reinado de plenitud, más los 1000 años tienen que ver con un estado pleno de gobierno del Señor, en donde se acomoda todas las cosas, se restablece el equilibrio en el planeta y todo pasa a ser perfecto. Pero antes del estado eterno hay un intento de rebelión, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis que Satanás va a ser soltado. Satanás fue atado, pero vuelve a ser soltado al final del milenio y él intenta una rebelión final en la que fracasa. Y ahí Satanás es echado al lago de fuego, en donde ya estaban el falso profeta y el anticristo, en el lago de fuego. Satanás también es echado al lago de fuego y después del juicio final, todos los que siguieron a Satanás, todos los que se rebelaron y le dieron la espalda a Dios, también van a ese mismo lugar, a ese lago de fuego. Y ahí, inclusive en el lago de fuego, lo que se destruye es la muerte, ya no hay más muerte. La muerte y el Hades, creo que dice, está el texto ahí de Apocalipsis 21, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Tienen? Pastor, ¿qué significa exactamente el Hades? Hades tiene que ver con el infierno, es una palabra griega que se usaba para el lugar de los muertos. Así como en el Antiguo Testamento se usaba Seol, en el Nuevo se usa Hades, que sería el infierno, ¿no? El lugar a donde van los incrédulos. El paraíso es el lugar a donde van los creyentes, salvos, y el Hades es el lugar a donde van los que murieron sin haber conocido ni haber aceptado al Señor. Y ¿estaría respondida la pregunta? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pastor, tengo otra duda. Toda esta situación que refiere aquí en cuanto a la eternidad es básicamente lo que están viviendo los que ya se nos antecedieron, los que murieron con Cristo, los que se fueron con Cristo, que ya no hay dolor, no hay maldición, o es exactamente cuando es la segunda venida de Cristo. Tienen más que ver con la segunda venida de Cristo. Pero los que murieron, habiendo creído, están en la presencia del Señor descansando. O sea, no están sufriendo nada, no están padeciendo nada. Al contrario, la idea de paraíso tiene que ver con un concepto también, así como Hades es griego, porque en realidad Hades forma parte de la mitología griega. No tiene nada que ver con la cultura judía. El Hades era el lugar de los muertos de la mitología griega y que tenía diferentes niveles. Se toma el término y aparece en el Nuevo Testamento porque era la cultura que predominaba, la gente conocía, sabía lo que era el Hades. Después el término infierno es una latinización, o sea, es un término latino que aparece después, pero se refiere al mismo lugar. Tanto Hades como infierno es la misma cosa. No es que son dos niveles distintos. Y el paraíso, en la cultura persa aparece el término paraíso, también como un lugar espectacular, divino, palmeras, no sé. Imagínense el Edén,
ellos asociaban, o sea, lo que era la idea del huerto del Edén con un paraíso, en donde era todo perfecto, en donde no había enfermedad, ni muerte, ni nada por el estilo. Es un término que viene de los persas, pero que también Jesús lo toma, porque al ladrón de la cruz le dice, hoy estarás conmigo. El ladrón sabía de qué estaba hablando Jesús, sabía que el paraíso correspondía a un lugar de felicidad, de descanso, de todo lo hermoso. Pastor, los testigos de Jehová también hablan de paraíso, ¿no? Los testigos de Jehová hablan de un paraíso terrenal. O sea, cuando Jesús vuelva, va a gobernar en el planeta, va a restaurar todas las cosas. Ahí todo pasa a ser perfecto. Inclusive hay algunas ilustraciones que tienen los testigos de Jehová en donde se ve a un león pastando con un cordero, en donde todo es paz y armonía, porque el planeta es restaurado y no hay más conflicto de nada, ni siquiera entre los animales, ¿no? Es cierto, los testigos de Jehová tienen también esa esperanza de restauración. Y estábamos en Apocalipsis, ¿no? ¿El texto? El juicio entre el gran trono blanco, ahí. Y vi un trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo recordaba el 14. ¿Qué fue lanzado al lago de fuego también? En la primera parte. Ya no va a haber más muerte. Después del juicio, cuando se termine todo, al no haber más muerte, ahí comienza lo que se conoce en escatología como el estado eterno. Todo pasa a ser eterno. Hasta ese momento hay muerte. Por eso es echada al lago de fuego la muerte, ¿y qué más? Y el lugar a donde están los muertos. Ya no va a haber más infierno. El Hades ya no va a existir porque ya no va a haber más muerte. ¿Se entiende? Todo pasa a ser eterno a partir de ahí. Espectacular. Se terminó todo. Acá sí, ya estamos en la gloria. ¿Cuándo empezamos? Bueno, la muerte y el Hades son destruidos después del juicio final, dando paso a una condenación eterna para los incrédulos. Ahí está Apocalipsis 20, 12 y 14. Y a partir de ahí, a partir del estado eterno, como ya no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento, todo pasa a ser glorioso. El esplendor de ese lugar, la santa ciudad, es tan impresionante que Juan lo describe con los materiales más preciosos. Calles de oro, mar de cristal, bueno, todo lo que relata Apocalipsis. No va a haber más tentación, por lo tanto, como el enemigo ya no está en el lago de fuego, se terminaron las tentaciones, se terminaron las idas al lugar santo, al trono de la gracia. Ya Jesús no trabaja más, se terminó todo el trabajo del Señor. Vamos a ir al trono y ponerle gloria. Y recién ahí se da lo que teníamos en el punto que iniciaba esto. Empezamos con un proceso que va en aumento, por eso dice el punto cuando comenzamos, eventos que preceden una glorificación plena. Todo lo que estuvimos viendo fueron todos los eventos que fueron aumentando la gloria de lo que vemos ahora al final, ¿no? Esa gloria plena va a ser después que la muerte y el Hades sean echados al lago de fuego.
Próxima clase, conclusión. Ya vamos terminando el primer cuatrimestre. Ahí vamos a ver el anexo 3. El 4. ¿El 4? El 4. Vamos a comenzar con el anexo 4. Vayan leyéndolo, que vamos a tocar algunos temas secundarios, pero después veremos en la conclusión el propósito de esta serie o de este curso. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Y no me quiero adelantar, no me voy a adelantar porque es parte de la conclusión. ¿Seguimos la semana que viene? Podés orar, Cintia, para despedirnos. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo compartido, por poder aprender de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, la vida de Ricardo, Señor, que tanto nos enseña, Señor, sigue utilizándolo, Señor, para tu gloria, y que podamos atesorar, Señor, lo que aprendimos y como es el nombre del curso, seguir tus pasos. Amén. Bendice el regreso de cada uno de mis hermanos, Señor. Sana a los que están enfermos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.